La ingeniería, la topografía nos dice que los límites de una propiedad son precisos, o sea, matemáticos. Si observamos un mapa topográfico, pues vemos coordenadas perfectas. Claro, líneas impecables. Exacto. Un topógrafo simplemente instala su equipo, señala un punto en el suelo y declara con absoluta certeza dónde termina una propiedad y dónde empieza otra. Todo es lógica, matemática pura. Y fíjate que eso proporciona una inmensa tranquilidad. Al cerebro humano le encanta categorizar las cosas de manera ordenada. Esto pertenece a un lado, aquello pertenece al otro. Es un sistema binario impecable. Bueno, sobre el papel. Sobre el papel, sí. Porque en el instante en que interviene el factor humano, cuando entran en juego los lazos familiares o las herencias compartidas, o simplemente el ego territorial de un vecino, esa línea perfecta desaparece por completo. Totalmente. Se vuelve borrosa. Se vuelve un lío. De repente el mapa topográfico pierde toda utilidad. Y una persona puede descubrir que, pues, no es dueña absoluta de su casa, sino que está atada financieramente a las decisiones de un hermano o atrapada en una disputa por las ventanas de un edificio contiguo. Sí. Abandonamos el terreno de las ciencias exactas y nos adentramos de lleno en el complejo ecosistema del derecho civil, que es un panorama legal que, a primera vista, puede parecer sumamente confuso. O muy aburrido para mucha gente. Sí, también. Pero fíjate que intenta regular la fricción inevitable que surge cuando las personas se ven obligadas a compartir espacios, bienes o límites físicos. Y eso nos afecta a todos. Y esa fricción inevitable es justamente el núcleo de nuestra exploración de hoy. Vamos a desentrañar dos mundos fascinantes y, la verdad, a menudo dramáticos. Muy dramático, sí. Por un lado, lo que legalmente se denomina copropiedad, que es el acto de compartir la titularidad de bienes. Y por otro lado, la medianería, que dicta las reglas del juego cuando compartimos límites físicos con los vecinos. Exacto, los muros, las cercas, todo eso. Para lograrlo, nos basaremos en una serie de apuntes muy, pero muy detallados, provenientes de una clase magistral de Derecho Civil, una clase impartida el 14 de marzo de 2026. Un material excelente, por cierto. Sí, la misión de este análisis a fondo es traducir los mecanismos de toda esa jerga legal a situaciones prácticas, del día a día. La idea es que quienes nos escuchan puedan comprender la arquitectura real de sus derechos patrimoniales y, de paso, evitar que una herencia o un muro limítrofe termine en años de litigios en los tribunales. Y es una misión fundamental, porque comprender estos mecanismos legales realmente marca la diferencia. La diferencia entre ser un estratega patrimonial y ser una víctima de vacíos legales o de la ignorancia. Claro. Para empezar a desenredar esto, debemos establecer qué significa realmente la copropiedad, porque no se trata solo de tener el nombre en un documento, ahí junto al de otros familiares. No es solo firmar y ya. No. La regla de oro del derecho civil aquí es la proporcionalidad del beneficio y la carga. Los apuntes lo ilustran de manera muy directa. Básicamente, todos disfrutan, pero todos pagan. Exactamente. O sea, imaginemos una finca agrícola compartida por varios hermanos, o una propiedad grande con instalaciones comunes, digamos una cancha deportiva. La ley establece que todos los copropietarios tienen la obligación ineludible de contribuir a los gastos de conservación. Así es. Si el tractor necesita combustible, se paga entre todos. Si la cerca necesita reparaciones o hay que pagar impuestos, todos tienen que aportar. Y ese es el punto exacto donde muchas dinámicas familiares se quiebran, ¿no? Porque siempre suele existir la figura del copropietario que desea disfrutar de las cosechas de la finca o pasar los fines de semana en la propiedad, haciendo barbacoas. El clásico que solo va a disfrutar. Exacto, pero se niega a aportar económicamente para el mantenimiento. Y pues la ley no permite esa asimetría. No la permite para nada. De hecho, el mecanismo legal establece que la única forma de eximirse de pagar esos gastos de conservación es tomar una medida definitiva. Tienes que renunciar oficialmente a la parte de la propiedad que te corresponde. ¡Wow! Lo que en términos jurídicos se conoce como renunciar a la parte alícuota. Pero a ver, renunciar a un patrimonio suena como, no sé, el último recurso posible. Lo más lógico para alguien que no desea pagar el mantenimiento ni seguir vinculado a esa propiedad familiar sería simplemente vender su fracción, venderla, agarrar el dinero y marcharse. Sonaría lógico, sí.
Pero al revisar las fuentes, queda clarísimo que un copropietario no puede simplemente colgar un cartel de venta en la puerta y traer a un extraño para que compre su parte. Existe un mecanismo de protección legal, algo llamado el derecho de tanteo. Sí, el derecho de tanteo, o también conocido como derecho de preferencia. Y fíjate que es un concepto brillante del legislador civil. Funciona literalmente como un cortafuegos. Un cortafuegos familiar. Exacto, porque la ley reconoce que introducir a un extraño absoluto en una dinámica de copropiedad familiar puede ser súper destructivo, por lo que intenta proteger a ese núcleo original de dueños. El mecanismo es estricto. Si una persona quiere vender, ceder o gravar su parte, alícuota, tiene la obligación legal de notificar formalmente a los demás copropietarios. Esto antes de ofrecerla al público general. O sea, funciona casi como una cláusula de protección corporativa contra adquisiciones hostiles, pero aplicada a bienes raíces de la familia. Es como una preventa VIP. Esa es una excelente analogía. Y hay una ventana de tiempo muy específica para activar ese cortafuegos. Según los apuntes, los copropietarios notificados tienen exactamente 15 días. 15 días para igualar la oferta y comprar esa parte antes de que el hermano vendedor tenga luz verde para buscar un comprador externo. Así es. Y ojo con la palabra clave que mencionaste, formalmente. Ajá. Este proceso no se realiza mediante una charla casual en una cena de domingo. Todo el engranaje de la compra-venta y el derecho de tanteo requiere formalidades legales muy rigurosas. Debe ejecutarse mediante escrituras públicas autorizadas por un notario. Claro, no sirve un mensaje de texto diciendo, oye, voy a vender. Para nada. Además, en la clase magistral hacen un énfasis particular en el papel de los registros públicos, como el DICABI, que es la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, o los catastros a nivel municipal. Y esto me lleva a pensar en cómo funcionaban las cosas hace algunas décadas, fíjate. Existía una práctica muy común para evadir el pago del ICI, el Impuesto Único sobre Inmuebles, y otros tributos. Alguien vendió una finca inmensa que valía, no sé, millones. Sí, el clásico fraude fiscal. Pero en el papel, frente al notario, declaraban que la venta se había realizado por una cantidad absurdamente baja, digamos, 2.000 unidades monetarias, solo para no pagar impuestos. Y precisamente para cerrar esa laguna fiscal tremenda, la ley actual exige una coherencia matemática. El precio pactado para la venta ya no puede ser caprichoso si se quiere evitar problemas con el fisco. Tiene que estar anclado a la realidad. O sea, hay un piso mínimo. Exacto. La ley exige que el precio de venta declarado sea como mínimo el valor del avalúo que está oficialmente registrado en el catastro. Esto protege la recaudación tributaria del Estado, evidentemente, pero también tiene ramificaciones directas en cómo operan las familias al momento de venderse entre ellos. Y pensando en esa mecánica del derecho de tanteo y en el requisito del precio, me surge una duda logística importante. A ver. Si un copropietario realmente detesta compartir la propiedad con sus hermanos, y su único objetivo es venderle a un tercero para molestarlos o simplemente para salirse, ¿qué le impide fijar un precio de venta artificialmente alto? Ah, ya veo por dónde vas. Sí, un precio que, aunque supere el avalúo registrado, él sabe perfectamente que sus hermanos no tienen la capacidad económica para igualarlo en esos cortos 15 días. Pues esa es una deducción muy aguda, la verdad, porque expone justamente el límite de la protección legal frente a la realidad económica pura y dura. Y la respuesta a tu pregunta es que, nada se lo impide. ¿Nada? Nada. El derecho civil se fundamenta en el principio de la libertad de contratación y la libre disposición de los bienes. El Estado no impone un tope máximo al valor que una persona puede asignarle a su propiedad en el mercado libre. Si ese hermano fija un precio exorbitante y la familia no puede reunir el capital en el plazo de 15 días, pues el cortafuegos se cae. Se desactiva la protección. Totalmente. El hermano queda legalmente liberado para vender su fracción a cualquier postor externo que sí esté dispuesto a pagar ese precio inflado.
Entonces la copropiedad familiar original se fractura ahí mismo, pero la estructura legal de la propiedad compartida sigue intacta. Simplemente significa que los hermanos restantes de repente tienen a un completo desconocido como nuevo socio mayoritario en la mesa de decisiones de esa casa o finca. Sí, Eso subraya el riesgo constante de compartir el patrimonio. absolutamente. Lo cual nos lleva al siguiente gran escenario de los apuntes. ¿Qué ocurre cuando ese cortafuegos falla? O peor aún, cuando nadie quiere vender, nadie quiere comprar. Y la convivencia entre los dueños originales se ha vuelto completamente insostenible. Claro, cuando ya ni se hablan. Exacto. Esos casos donde las visiones sobre el uso del bien son diametralmente opuestas, y la propiedad compartida se convierte en una prisión emocional y financiera. Pues las fuentes abordan este escenario con un principio liberador muy claro, fíjate. La ley dicta que nadie, bajo ninguna circunstancia, está obligado a permanecer en copropiedad de forma indefinida. Nadie. Cualquier copropietario tiene el poder de exigir la división de la cosa común, en cualquier momento. La única excepción a esta regla es si los dueños firmaron previamente un pacto de indivisión. Pero incluso entonces, el legislador no permite ataduras eternas. No, para nada. Ese pacto tiene un límite legal de 3 años. Aunque puede prorrogarse temporalmente si existe un consenso absoluto. Y la filosofía detrás de esto es muy práctica. La propiedad congelada por disputas internas es improductiva, es perjudicial para la economía y para la sociedad. Sin embargo, la división física de un bien, pues no siempre es factible. En la clase magistral se presenta un ejemplo excelente sobre la naturaleza de los bienes indivisibles. Imaginemos que 3 hermanos heredan un vehículo. Es el ejemplo perfecto del colapso logístico. No se puede cortar un sedán en 3 partes iguales y pretender que siga funcionando. El bien perdería inmediatamente su propósito y su valor comercial. Sería chatarra. Sí. Entonces, para esos bienes que no admiten cómoda división, el procedimiento legal dicta una cascada de opciones. Ajá. La primera opción es la adjudicación pactada. Si los 3 hermanos reconocen que no pueden dividir el auto, se le adjudica la propiedad total a uno de ellos. Y a cambio, ese hermano que se queda con el bien, debe indemnizar económicamente a los otros 2, pagándoles el valor correspondiente a sus fracciones. Pero, y aquí viene el problema. ¿Qué pasa si el hermano que quiere el auto no tiene la liquidez para pagar esas indemnizaciones? O si el nivel de conflicto es tal que ninguno acepta cederle el bien al otro por puro orgullo. El orgullo familiar es terrible en estos casos. El material de origen indica que, en ausencia total de acuerdo, la ruta inevitable son los tribunales. Específicamente, algo que se llama el juicio oral de división de la cosa común. Y ese juicio es un mecanismo que cualquier profesional del derecho aconsejaría evitar a toda costa. O sea, cuando las partes no logran negociar, el Estado, a través de un juez civil, interviene, y el proceso es implacable. El juez simplemente va a ordenar la venta del bien en subasta pública, que a menudo termina siendo a un precio muy inferior al valor ideal de mercado. Rematado. Sí, rematado, y luego simplemente divide el dinero obtenido entre los copropietarios, restando por supuesto las costas procesales, los honorarios de peritos valuadores y todos los gastos legales. Y fíjate que hay un escenario planteado en las fuentes que resulta particularmente crudo y, creo yo, merece un análisis. Se describe a un hermano que reside en la casa familiar heredada. Su situación económica es súper precaria y no tiene a dónde ir. Ok, el hermano vulnerable. Ajá. Por otro lado, una hermana, quizás por resentimiento o mero capricho, exige la venta inmediata de la casa para liquidar su mitad, sabiendo perfectamente que el porcentaje que va a recibir su hermano no le alcanzará para adquirir otra vivienda, dejándolo efectivamente en la calle. ¿Qué situación tan fuerte? Sí, y ante un caso así, la intuición nos dice que debería existir un mecanismo de equidad. Alguna cláusula que permita al juez frenar la venta para proteger a la parte más vulnerable de la familia, ¿no? Claro, uno esperaría que la ley tuviera corazón. ¿Alguna excepción por necesidad extrema? Pues esa es una reacción natural basada en la justicia social. Sin embargo, este es el momento exacto en que se revela la verdadera naturaleza del derecho civil. Su diseño estructural está orientado a proteger el capital y la certeza de los derechos de propiedad, no a ponderar sentimientos o vulnerabilidades humanas. Eso es fascinante y al mismo tiempo muy frío. Significa que el sistema legal prioriza la matemática financiera sobre la empatía. Así es.
Y la verdad tiene una lógica macroeconómica detrás. Si la ley permitiera que el factor emocional o la necesidad económica de un copropietario anulara el derecho de propiedad del otro, pues el mercado inmobiliario colapsaría. Claro, habría demasiada incertidumbre. Exacto. Nadie invertiría, compraría ni aceptaría compartir propiedades si existiera el riesgo de que un juez congelara sus activos basándose en la historia triste de un tercero. Por lo tanto, en ese juicio oral de división, la empatía es literalmente irrelevante. ¡Wow! La cuestión fundamental para quienes enfrentan herencias compartidas es que llegar a acuerdos extrajudiciales ante un notario siempre será mejor que someterse a la maquinaria implacable de los tribunales. Si la vulnerabilidad interna es un riesgo tan grande, resulta crucial no empeorar la situación confundiendo las herramientas legales, especialmente al momento de planificar una herencia, para no dejar problemas a los hijos. Totalmente de acuerdo. Y aquí los apuntes de la clase hacen una distinción muy meticulosa entre la copropiedad de la que hemos estado hablando y otra figura diferente llamada usufructo. Es vital para quienes nos escuchan entender la diferencia mecánica entre ambas. La confusión entre usufructo y copropiedad es, de hecho, uno de los errores más comunes y más destructivos en la gestión patrimonial familiar. Para ilustrar el mecanismo de forma sencilla, pensemos en un árbol frutal. Digamos un manzano. Ok, un manzano. La copropiedad significa que múltiples personas son dueñas del árbol en sí, de la tierra donde está plantado y de sus profundas raíces. Tienen el poder absoluto de venderlo, hipotecarlo o dejarlo en herencia a la siguiente generación. Pero el usufructo opera en una capa completamente diferente. El usufructuario no es dueño del árbol, solo posee el derecho, legalmente garantizado, de usar el árbol y disfrutar de sus frutos. O sea, puede cosechar las manzanas, consumirlas e incluso comercializarlas y quedarse con las ganancias. Exacto. El usufructuario tiene el disfrute, el goce, pero carece del título de propiedad sobre la raíz y la tierra. Y la diferencia mecánica más crítica ocurre al momento de la muerte. La copropiedad es un derecho perpetuo, digamos, que se transfiere a los herederos, pero el usufructo vitalicio tiene una fecha de caducidad inamovible. ¿Qué es el fallecimiento? Sí, el instante exacto en que la persona fallece, el derecho se extingue por completo. No es un activo que puede heredarse. La propiedad plena simplemente se consolida de nuevo en manos del dueño original, a quien se le llama nudo propietario. Queda muy clara la diferencia. Ahora, si volvemos a los dueños, a los copropietarios, hay un riesgo externo que los apuntes destacan como una verdadera pesadilla patrimonial. Hemos analizado la fricción por desacuerdos o por toxicidad familiar, pero ¿qué ocurre cuando la fricción proviene de la incompetencia financiera de uno de los dueños? Me refiero al mecanismo de los embargos. Uy, este es el flanco más expuesto de compartir bienes, sin duda. Si un grupo de personas es copropietario de un inmueble y uno de ellos acumula deudas personales, tarjetas de crédito o préstamos comerciales no garantizados, el acreedor, que generalmente es una institución bancaria, va a iniciar un juicio ejecutivo para recuperar su dinero. Y el banco tiene todo el derecho de solicitar el embargo de la parte alícuota de ese deudor. Y pensando en la logística de eso, el banco no puede físicamente embargar el baño principal o la cocina de la casa compartida, porque como establecimos antes, la propiedad es un todo indivisible. Entonces, lo que embargan es el concepto abstracto de la fracción. Así es, embargan el porcentaje de participación registral en el documento, pero el verdadero peligro surge en el siguiente paso del proceso judicial. Al banco no le interesa para nada ser copropietario de una casa junto a una familia desconocida. Ellos quieren dinero. Su objetivo es la liquidez, exacto. Por lo tanto, el juzgado somete esa porción embargada a un proceso llamado subasta pública. Y si conecto esto con lo que discutimos al principio, esto invalida por completo la red de seguridad del derecho de tanteo, ¿verdad? Porque en una subasta judicial se busca al mejor postor. Peligro. En una subasta judicial, producto de un embargo, el derecho de preferencia preventivo se evapora por completo. Se convierte en un remate abierto. La propiedad física no sufre ninguna modificación. La casa sigue ahí intacta. Pero tras el golpe del martillo del juez, un total desconocido, un inversionista oportunista, compra esa fracción. Y de la noche a la mañana, ese inversionista tiene un asiento legítimo en la mesa de la propiedad familiar. ¡Qué locura!
Y ojo, con el poder de iniciar un juicio de división para obligar la venta total del bien. Es un mecanismo implacable. La advertencia para la gente es contundente. Al compartir una propiedad registral, también se está compartiendo indirectamente el perfil de riesgo financiero de todas las partes involucradas. Si tu hermano quiebra, la casa entera está en peligro. Básicamente. Hasta este punto, hemos examinado cómo la ley impone reglas para compartir el interior de una propiedad, ¿no? Los activos y las deudas internas de los copropietarios. Pero el derecho civil no se detiene en los linderos internos. Esa misma filosofía que asume que compartir genera conflictos se extiende hacia el mundo exterior, hacia los límites físicos que nos separan del resto de la sociedad. Y, más específicamente, de nuestros vecinos. Entramos al espinoso dominio de la medianería. La famosa medianería, que es literalmente la arquitectura legal de la convivencia forzada. Muchas personas asumen erróneamente que se trata de un simple derecho de paso o una servidumbre temporal. Y no es así. ¿No? No. Desde el punto de vista del derecho civil, la medianería es una forma de copropiedad forzosa. La pared, la zanja, la cerca o incluso el árbol que divide dos terrenos contiguos pertenecen a ambos propietarios simultáneamente. Pero a ver, ¿por qué la ley obliga a esa copropiedad forzosa? Podría simplemente obligar a cada vecino a construir su propia muralla, totalmente independiente dentro de su milímetro de terreno, ¿no? Se debe a un principio de eficiencia espacial y estructural. Imagínate obligar a la construcción de muros independientes separados por unos centímetros. Eso generaría desperdicio de tierra urbana. Además, crearía espacios propensos a la acumulación de humedad, basura y plagas. Y debilitaría las estructuras en caso de sismos. La ley impone la medianería porque es la solución geométrica y económica más sensata, obligando a los colindantes a compartir el mantenimiento del límite común. En la práctica, determinar qué muro es medianero y cuál pertenece exclusivamente a un terreno puede generar debates intensos. Según las notas de la clase, cuando no existan planos precisos o títulos de propiedad que detallen cada centímetro, la ley utiliza el sentido común mediante lo que denomina signos físicos reales. Sí, las presunciones. Se asume la existencia de medianería en las paredes divisorias de edificios contiguos, en los cercos de los corrales en áreas rurales o en los setos vivos, a menos que alguien pueda demostrar lo contrario. Y es justo en esos signos físicos donde estallan las batallas cotidianas entre vecinos. El caso del árbol medianero ilustrado en los apuntes es, un clásico del derecho civil. Un árbol robusto cuyo tronco crece exactamente sobre la línea divisoria topográfica. El mecanismo legal ahí es fascinante porque equilibra la utilidad con el daño. Los apuntes detallan que si las ramas o raíces de ese árbol común generan daños demostrables a una de las partes, por ejemplo, si en la temporada de lluvias las hojas caídas bloquean constantemente los canales de drenaje del techo del vecino, provocando filtraciones e inundaciones en la vivienda. Un dolor de cabeza común. Sí. En ese caso, el copropietario afectado tiene el derecho de exigir que se corte el árbol. Pero el mecanismo incluye un obstáculo inmenso, fíjate. Si ese mismo árbol, además de tirar hojas y causar molestias, actúa legalmente como el mojón que delimita la propiedad, o forma parte de una cerca viva que define el lindero de manera histórica, ahí la exigencia unilateral de cortarlo pierde validez. Ah, sí. Sí. La ley prohíbe remover un límite establecido incluso si es un árbol problemático, a menos que exista un acuerdo explícito y mutuo entre ambos vecinos. En esencia, la función del límite legal prevalece sobre la conveniencia de limpiar los canales de agua. ¡Wow! Esa es una de esas situaciones donde la ley obliga a las personas a tolerar ciertas incomodidades estructurales, pues, por el bien del orden público. Otra situación súper común descrita en las fuentes involucra la privacidad. Pensemos en alguien que decide elevar la altura del muro medianero existente, porque, digamos, desea evitar que sus vecinos observen su patio interior o la piscina. La ley no impide buscar esa privacidad, pero dictamina exactamente quién asume el costo. La regla establece que el vecino que desea alzar la pared tiene el derecho de hacerlo. Pero, y esto es clave, debe financiar la obra exclusivamente de su bolsillo, además de indemnizar por cualquier daño estructural temporal causado a la pared original durante la construcción. Y la genialidad del mecanismo civil aquí
es cómo fragmenta la propiedad verticalmente. ¿Cómo así? Bueno, el muro original, desde el suelo hasta su altura inicial, sigue siendo propiedad compartida por ambos vecinos. Sin embargo, esa nueva extensión superior, los metros adicionales construidos y pagados por una sola parte, esos pertenecen en exclusividad a quien los edificó. Es una solución muy elegante, de verdad, para evitar que alguien se beneficie del gasto ajeno. Pero esto nos conduce al que quizás sea el tema más inflamable en cualquier vecindario urbano: el conflicto por la apertura de ventanas. Sí, las ventanas. Las reglas dictadas en la clase magistral al respecto son de una rigidez geométrica asombrosa. Y tienen que serlo, porque regulan el cruce exacto entre el derecho a la luz que todos necesitamos y el derecho a la privacidad absoluta del vecino. La primera regla, infranqueable, es que ninguna persona puede abrir una ventana, perforación o hueco en una pared que esté clasificada como medianera, sin el consentimiento formal y por escrito de su colindante. No hay excepciones. Ok, pero ahora, si la pared pertenece exclusivamente a uno de los dueños, pero fue construida exactamente al borde de la línea divisoria de su terreno, ahí entran en juego regulaciones muy precisas para garantizar que una ventana no se convierta en una herramienta de vigilancia. Si el propósito es únicamente permitir la entrada de luz natural, la ley establece parámetros pero muy curiosos. El mecanismo exige una altura mínima de 3 metros, contados desde el suelo de la habitación, no desde el exterior. Además, el hueco debe estar cubierto con una reja de hierro firmemente integrada a la pared. Y, escucha esto, una malla de alambre cuyos orificios no superen los 3 centímetros de diámetro. 3 centímetros. Si analizamos el porqué de estas dimensiones tan específicas, pues no son números arbitrarios. Una ventana situada a 3 metros de altura sobrepasa el nivel de visión de cualquier ser humano. Es biomecánicamente imposible utilizarla para asomarse y observar hacia abajo, hacia el patio ajeno. Imposible, a menos que uses una escalera. Exacto. Y la malla de 3 centímetros por su parte imposibilita arrojar objetos o utilizar, dispositivos de grabación con claridad. El diseño legal transforma físicamente lo que podría ser un punto de espionaje en una simple entrada de luz. Y cuando se trata de ventanas normales, diseñadas para tener vistas directas hacia balcones o espacios del vecino, la ley exige una separación horizontal mínima de 3 metros de distancia desde la línea divisoria. Es una barrera matemática, literalmente, impuesta para proteger el dominio psicológico del hogar. Pero el problema real, como señala el caso práctico de la clase, ocurre cuando un vecino decide operar al margen de estas reglas. Cuando les da igual. Claro, cuando levantan pisos adicionales sin licencias y colocan ventanales amplios que apuntan directamente hacia los espacios privados contiguos, vulnerando por completo esa distancia de 3 metros. Y para quienes enfrentan esa invasión a su privacidad en la vida real, la pregunta crucial es cómo reaccionar sin quedar atrapados en décadas de litigios civiles ordinarios, ¿no? Según el análisis de los apuntes, la primera trinchera de defensa es administrativa. Las municipalidades, al ser los entes que otorgan las licencias de construcción, a través de sus juzgados de asuntos municipales, tienen el deber de inspeccionar y paralizar obras irregulares. Pero, y esto es muy importante, el derecho civil ofrece un mecanismo más incisivo cuando la vía administrativa falla o es demasiado lenta, que suele serlo. Se trata del juicio de obra nueva peligrosa. Juicio de obra nueva peligrosa. Exactamente. Es un procedimiento diseñado específicamente para actuar con agilidad ante amenazas inminentes, amenazas que vulneran derechos claros de propiedad o seguridad. Este juicio dota al juez de la potestad no solo de suspender la construcción, sino de ordenar la demolición física de la pared o el ventanal que viola las normativas de distancia y privacidad. Es la fuerza coercitiva del Estado, restaurando los límites que el ego de un vecino intentó ignorar. Bueno, al hacer un recorrido mental por todas las fuentes que hemos analizado hoy, queda claro que el derecho civil es un ecosistema vasto de mecanismos. O sea, analizamos cómo el derecho de tanteo opera como un cortafuegos temporal de 15 días para proteger la copropiedad frente a extraños. Comprendimos el poder liberador de exigir la división de la cosa común para escapar de ataduras forzosas.
entendiendo, de forma un poco fría, que el juez priorizará la división matemática del valor sobre cualquier empatía. También desglosamos el peligro oculto de los embargos, donde una simple deuda personal no garantizada de un familiar puede abrir la puerta a un remate en subasta pública, insertando a un inversionista desconocido en el patrimonio de una familia. Y finalmente, desciframos la geometría estricta de la medianería, desde los árboles compartidos hasta las fórmulas matemáticas de 3 metros creadas para proteger la privacidad visual frente a los vecinos. Y la verdad es que comprender la arquitectura de estos mecanismos transforma radicalmente la postura de las personas. Pasan de ser sujetos vulnerables frente a las presiones familiares, las deudas de terceros o los abusos de colindantes, a convertirse en actores con capacidad estratégica real. Quienes conocen las reglas de los límites no solo protegen sus activos, sino que adquieren las herramientas para forzar negociaciones justas antes de permitir que un mazo judicial decida su destino financiero. Es que el conocimiento operativo de la ley civil es el escudo patrimonial más efectivo que existe. Funciona como un mapa que te revela dónde están verdaderamente las líneas de tensión y cómo desactivarlas de manera preventiva. Es invaluable. Sin embargo, hay una idea final que se desprende de todo este análisis, algo para reflexionar mucho más allá de los códigos civiles actuales. A lo largo de esta exploración, hemos hablado de muros de ladrillo, árboles físicos, mallas de 3 centímetros, reglas concebidas hace más de un siglo para regular fricciones en el mundo del cemento y la tierra. Estas normas son análogas y completamente tangibles. Sí, son del mundo físico. Pero presenciamos cómo la existencia humana, los activos de valor y las interacciones sociales migran cada vez más rápido hacia entornos virtuales. Es un cambio de paradigma total para los fundamentos de la propiedad. De lo que, no sé, podríamos llamar una medianería digital. ¡Qué buen concepto! Medianería digital. O sea, veremos a familias debatiendo en tribunales el derecho de tanteo sobre la fracción de un terreno adquirido en un metaverso comercial. O algo aún más complejo. Imagínate que un grupo de hermanos copropietarios hereda el código base de una inteligencia artificial generativa. Una IA que fue entrenada con años de datos, voces y documentos privados de la historia familiar. ¡Wow! ¿Eso es posible hoy en día? ¿Sí? ¿Qué sucederá cuando uno de esos hermanos, asfixiado por deudas reales, sufra un embargo y un banco intente subastar su parte alícuota de esa inteligencia artificial a una corporación tecnológica externa? Las líneas divisorias perfectas de los topógrafos ya no existen en el terreno familiar de hoy y están a punto de volverse exponencialmente más borrosas y fascinantes en el ámbito digital. Algo para que todos nos quedemos reflexionando. Las ciudades ya no están creciendo hacia los lados. O sea, están creciendo hacia arriba. Totalmente hacia arriba. Basta con mirar el horizonte de cualquier metrópolis moderna para darse cuenta de que el futuro es indiscutiblemente vertical. Es innegable. Y para quienes prestan atención al desarrollo urbano, pues los números que respaldan esto son asombrosos. Solo revisando nuestros apuntes más recientes sobre la ciudad de Guatemala. Que es un gran ejemplo. Exacto. Resulta que hay más de 235 proyectos de edificios que actualmente están en desarrollo o, digamos, en trámites administrativos. 235. Es una locura. Estamos hablando de un ejército de grúas y toneladas de concreto transformando cuadra por cuadra en zonas como la 11, la 12, la 7, la 10, 13, 14 y 15. Es un boom absoluto. Sí, un boom que cambia la geografía por completo. Y con este crecimiento masivo, con esta gente apilándose literalmente hacia el cielo,
surge un laberinto de reglas que la inmensa mayoría ignora por completo. Bueno, hasta que hay una filtración de agua o un vecino decide taladrar una pared estructural, claro. Claro, ahí todos se vuelven expertos en leyes. Es un fenómeno urbano innegable, y lo que sostiene a todas estas torres, lo que evita que colapsen en un desastre social y físico, pues no es solamente el acero y el concreto. Ajá. Existe una arquitectura invisible. Es una estructura legal sumamente compleja que determina con precisión milimétrica quién es dueño de qué en ese espacio aéreo. Y exactamente esa es nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy. Ok, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Revisando las fuentes legales y notas de derecho civil, nos encontramos con un concepto que suena muy técnico, muy de abogado. La famosa propiedad horizontal. Sí, un término que asusta un poco al principio. Totalmente. Y nuestro objetivo es decodificar esta clase fascinante y entender a fondo la diferencia fundamental entre la propiedad individual y la copropiedad. Que es vital. Vital, exacto. Esto no es solo información para quienes estudian derecho, o sea, es la matriz oculta que dicta cómo vivimos. Es un manual de supervivencia básico para cualquier persona que habite o planee comprar un espacio en un edificio. Definitivamente. Y la clave está en comprender la doble naturaleza de este régimen legal. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué compramos realmente cuando adquirimos un espacio suspendido, no sé, a 20 metros de altura dentro de una torre residencial? Bueno, para entender lo que realmente estamos comprando, hay que cambiar el chip de cómo vemos los bienes raíces tradicionales. Claro, la casita con su patio. Exacto. Cuando alguien compra una casa sola, aislada en un terreno, la ecuación es muy simple. El terreno es tuyo, las paredes son tuyas, el techo es tuyo. Pero en un edificio, entramos en un mundo de dualidad legal constante. O sea, ya no es blanco-negro. No, para nada. No estás haciendo una transacción simple. Estás entrando a un ecosistema compartido. Y creo que el primer obstáculo para entender ese ecosistema es la forma en la que usamos las palabras todos los días. Porque una cosa es lo que vemos físicamente, ¿Las paredes? ¿Las ventanas? ajá, los elevadores, y otra muy distinta es cómo el Código Civil define esos espacios, ¿no? La gente suele usar términos como sinónimos. Alguien dice vivo en mi departamento, otro dice compré un piso entero y otro dice rento una habitación. Sí, se usan indistintamente. Pero legalmente esas palabras no significan lo mismo. Están separadas casi con un bisturí en el artículo 532 del Código. Totalmente separadas. El Código Civil no deja nada a la imaginación porque, pues, la ambigüedad genera demandas. Y según el autor Cabanellas, un edificio así está dividido por pisos, departamentos o habitaciones donde coexisten dos aspectos. Ok, vamos a definirlos entonces, para quienes nos escuchan. Perfecto. Un piso, para la ley, es todo el conjunto de espacios construidos en un mismo plano horizontal dentro de un edificio. O sea, todo el nivel completo de punta a punta. Exacto. Ese es el piso. Luego tenemos el departamento, que es la construcción que ocupa solamente una fracción o una parte de ese piso. Ajá. Y finalmente, la habitación, que se define como el espacio constituido por un solo aposento independiente. Claro. Cuando leía esto me di cuenta de que las muñecas rusas no son una buena forma de visualizarlo, porque una no envuelve totalmente a la otra de la misma manera. Es una mala analogía, sí. Es mucho más parecido a un archivero de oficina. O sea, el piso es el cajón entero que sacas del mueble. El departamento es uno de los folders o carpetas que están adentro de ese cajón. Y la habitación es una hoja de papel específica dentro de ese folder. ¡Wow! Es una excelente forma de visualizarlo. El archivero te da esa estructura rígida. Pero aquí viene la parte que hace que este régimen sea único, lo que decíamos, del artículo 533. La dualidad. Exacto, la dualidad de la propiedad. Esta idea de que eres dueño exclusivo de algo, pero al mismo tiempo eres dueño a medias de otra cosa. Y ahí es donde entra mi analogía favorita para esto. Comprar en un edificio es exactamente como comprar una rebanada de un pastel de bodas. A ver, cuéntame. Él es el dueño absoluto y exclusivo de tu rebanada de pastel. Puedes comerla, guardarla, destruirla o hacer lo que quieras con ella. Pero, al mismo tiempo, todos los que compraron una rebanada son dueños en conjunto del plato de cristal que sostiene el pastel. De la mesa también.
De la mesa donde está apoyado, del cuchillo para cortarlo y hasta de la receta original. La analogía funciona perfecto para explicar el mecanismo legal. Esa rebanada es tu propiedad exclusiva. O sea, el interior de tu departamento desde la pintura de las paredes hacia adentro. Ajá. Y el plato de cristal y la mesa son los elementos indivisos, lo que llamamos la copropiedad o comunidad. ¿Qué es lo que todos comparten? Exactamente. Esto incluye el terreno sobre el que está construido el edificio, que es fundamental, pero también abarca los cimientos, las áreas de seguridad, los servicios generales de agua y electricidad, todo lo que sirve para la existencia, conservación y uso del edificio. Eres propietario singular de lo tuyo y copropietario del resto. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de alguien viviendo ahí. Si lo pensamos de forma puramente física, la losa de concreto que está sobre mi cabeza es el mismo bloque de cemento que el vecino de arriba pisa todos los días. Literalmente es el mismo bloque. Entonces, ¿significa esto que el techo de mi departamento es legalmente el suelo del vecino? Y si ambos somos dueños de una cara de la misma losa de concreto, ¿cómo no termina esto en un caos diario de disputas? O sea, ¿qué pasa si quiero taladrar el techo o si hay una fuga de agua? Lo fascinante aquí es cómo la ley equilibra todo esto. El caos se previene mediante una jerarquía muy estricta. En la propiedad horizontal, existe un predominio claro de la propiedad individual sobre la copropiedad. Ok, mi rebanada manda. Sí, pero con límites estructurales innegociables. El sistema está diseñado para proteger el derecho a disfrutar del espacio exclusivo de manera independiente. Sin embargo, las paredes maestras, las columnas de carga y las losas divisorias son elementos comunes en su función estructural. O sea, la pintura de mi techo es mía, pero el concreto que está detrás de la pintura es del edificio entero. Exacto, lo que significa que no puedes derribar una pared dentro de tu departamento si resulta ser una pared de carga. Aunque esté adentro de mi departamento. Aunque esté físicamente dentro de tu rebanada de pastel. Su función sostiene al resto del pastel. Si la derribas, afecta el todo. La ley equilibra el uso privado con la supervivencia estructural. Tiene sentido. ¿Y sobre la fuga de agua que mencionaba? Ah, claro. Si hay una filtración desde la tubería general, que pasa por esa losa, es un problema de la copropiedad. Todos pagan. Si la filtración viene del lavamanos que el vecino instaló mal, es un problema de su propiedad individual. Él paga. Entendido. Tenemos esta fortaleza legal, cada quien con su rebanada y compartiendo el plato. Pero la gente no siempre vivió apilada en torres con reglas tan específicas. Para nada. Me da mucha curiosidad saber cómo surgió esto, porque el Código Civil no bajó del cielo ya escrito para regular rascacielos. No, por supuesto que no. Para encontrar los orígenes en la región, y específicamente en Guatemala, hay que mirar hacia atrás, al 29 de septiembre de 1959. Ok, mediados del siglo XX. Ese día se emitió una ley pionera, la Ley de Propiedad Horizontalmente Dividida, conocida como el Decreto 1318. En ese momento, las ciudades apenas empezaban a experimentar las primeras necesidades de urbanización vertical y el derecho tradicional no daba abasto. 1959. O sea, mucho antes de que existieran las decenas de proyectos que vemos en la zona 15 o en la zona 11 hoy en día. Así es, fue una ley muy visionaria. Ahora, esa ley específica de 1959 ya no está vigente como tal, fue derogada. Ah, ya no se usa. Exacto, pero su espíritu y sus reglas no desaparecieron. El Código Civil de 1963, que es el que rige actualmente, absorbió esa ley antigua casi por completo. La integró y prácticamente la copió a partir del artículo 528 para crear las reglas de juego que usamos hoy. Y esas reglas de juego dictan cómo nace un edificio a la vida legal. Porque no es solo cuestión de que una constructora ponga ladrillos y empiece a vender llaves en una oficina de ventas, ¿verdad? ¿No sería ilegal? Tiene que haber un acta de nacimiento muy detallada, lo que en el derecho civil se hace mediante una escritura pública. Correcto. Según el artículo 531, el régimen debe constituirse obligatoriamente por una escritura pública realizada por un notario, y luego debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Y esta escritura es increíblemente exhaustiva. Sí, revisando los requisitos, parecen verdaderamente un manual de ingeniería traducido a texto legal. Totalmente. Tienen que incluir la declaración formal de querer someter el terreno a este régimen. Luego, medidas exactas y colindancias del terreno.
Tienen que describir todo el edificio, los servicios de agua, la electricidad. Y no solo eso. Ajá. Además, el valor y la descripción detallada de cada piso, de cada departamento y, por supuesto, la descripción minuciosa de las áreas comunes. Todo queda tallado en papel notarial. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un escenario en el artículo 529 que me pareció fascinante, que es el proceso para un único dueño. Es un escenario muy común y a veces confuso para quienes recién conocen el tema. Claro, imagínate esto. Alguien tiene una casa enorme de 3 niveles, tal vez una herencia familiar, y decide convertirla voluntariamente en propiedad horizontal. Ajá, hace las adecuaciones. Hace las remodelaciones para que cada piso tenga una escalera con salida independiente a la calle, contrata al notario y hace la escritura. Pero espera, si es una sola persona dueña de todo el edificio, ¿no se pierde por completo el concepto de copropiedad? Parece contradictorio, sí. O sea, no tiene con quién compartir el famoso plato de cristal. ¿Por qué la ley permite crear este ecosistema legal si solo hay un habitante en la isla? Porque la ley no solo regula el presente, sino que preconfigura el futuro. A simple vista parece raro ser copropietario con uno mismo, pero lo que hace el dueño único al inscribir el régimen es preparar toda la arquitectura legal. Está creando los compartimentos jurídicos. ¿Como cajitas vacías esperando? Exacto. Al constituir el régimen, el registro divide ese gran edificio en unidades registrales independientes. Es como configurar todas las cuentas de usuario en el servidor de una empresa antes de contratar a los empleados. Ah, me gusta eso. Ya todo está segmentado. Exacto. Crea una estructura lista para funcionar en el segundo exacto en que decida vender el segundo nivel a una familia y el tercer nivel a otra. Si no hiciera esto antes de vender, el proceso sería un dolor de cabeza logístico enorme. Me detengo ahí porque esa comparación es clave para estudiantes de derecho. ¿Qué pasaría si simplemente vende una tercera parte de la casa sin hacer todo este trámite de propiedad horizontal? No es lo mismo. En absoluto. Y ahí es donde la propiedad horizontal brilla. En una copropiedad común, digamos como cuando 3 hermanos heredan una finca rural. Ajá, un terreno abierto. Los 3 son dueños de un porcentaje abstracto de todo el terreno. No se puede decir, yo soy dueño de la esquina norte y tú de la sur sin hacer una partición formal. Si eso pasara en un edificio, sería un desastre. Nadie sabría de quién es el baño del segundo piso o el balcón del tercero. Exacto. La propiedad horizontal elimina esa abstracción. Te da titularidad exclusiva sobre un cubo de espacio físico muy bien delimitado, y solo deja en copropiedad lo que verdaderamente se comparte. Por eso ofrece tantas ventajas organizativas en comparación con un condominio común. Tiene todo el sentido del mundo. Pero volviendo al tema de configurar las cuentas en el servidor, pues no puedes instalar un sistema operativo tan complejo si la computadora tiene virus. Buena analogía. Y con esto llegamos al requisito del artículo 530 para que el notario pueda redactar esa escritura. El historial de la propiedad tiene que estar impecable. La ley exige que el inmueble esté libre de cualquier problema legal. Es un requisito innegociable. El inmueble original, el terreno entero, debe estar libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. No se puede construir sobre problemas. Exacto. A menos, claro, que las personas que tienen esos derechos a su favor den su consentimiento expreso. No puedes construir un régimen nuevo que fragmentará la propiedad original en 50 partes diferentes sobre cimientos legales que están sucios o en disputa. A ver, hay mucha jerga técnica ahí. Vamos a traducirla para nuestra audiencia. Cuando leemos la palabra gravamen, la mayoría de las veces estamos hablando de una hipoteca, ¿cierto? Sí, es el ejemplo más común. Si el terreno original le debe millones al banco que financió la obra, el dueño no puede simplemente dividirlo mágicamente en 50 departamentos independientes para venderlos y desaparecer, porque el banco perdería su garantía unificada. Exactamente. El banco tiene que autorizar esa división, y normalmente lo hace transfiriendo proporcionalmente la deuda de la hipoteca original a cada uno de los nuevos departamentos. Pero luego están figuras registrales más agresivas, como las anotaciones de demanda. Que suena a que alguien está en serios problemas. Y suele ser así. Una anotación de demanda ocurre cuando hay un juicio en curso que afecta directamente a ese terreno. Imagina que alguien demanda a la inmobiliaria para asegurar el resultado de un juicio pendiente.
digamos por un incumplimiento grave. El demandante puede pedirle a un juez que dictamine una medida cautelar y congele el bien. El juez entonces le ordena el registro de la propiedad que ponga una anotación sobre la inscripción de ese inmueble. Es como si le pusieran una bandera roja gigante al archivo. El historial médico del edificio dice peligro. Literalmente, advierte a cualquier comprador o notario que el terreno está atado a los resultados de un juicio. Si la inmobiliaria pierde, ese terreno podría ser embargado. Por eso, al ver esa bandera roja, el proceso de constitución se paraliza inmediatamente. Aquí surge un detalle muy práctico y una pregunta activa. Alguien podría preguntarse, bueno, si yo vivo en mi departamento y debo 6 meses de cuotas de mantenimiento, ¿le ponen una bandera roja a mi departamento? ¿Ese es un gravamen que impide venderlo? Y la respuesta es un no rotundo. Hay que entender la línea que divide las deudas. Una deuda de mantenimiento o administración es una obligación personal. Tú, como individuo, le debes dinero a la asociación de vecinos. Ok, es contra la persona. Pero un gravamen como una hipoteca o una anotación judicial es un derecho real. Si conectamos esto con el panorama general, la ley busca proteger a terceros evitando que el bien cambie de naturaleza jurídica mientras hay una disputa legal abierta que afecta al inmueble completo. Esto nos lleva a cómo se lleva este control. Hay un concepto clave que es el tracto sucesivo, que es simplemente la cadena ininterrumpida de dueños a lo largo del tiempo. A le vendió a B, B le vendió a C. Exacto, el historial completo. Pero la forma en que esto se registra ha dado un salto tecnológico monumental. Es un salto tecnológico vital. Antes, al registro de la propiedad manejaba libros físicos colosales, tomos empastados que pesaban muchísimo. Cada página tenía columnas escritas a mano. Una columna para los propietarios, otra para las hipotecas, otra para las cancelaciones y anotaciones. Imagino el terror de derramar café sobre el libro que demuestra que eres dueño de un edificio. Era un trabajo de preservación tremendo. Hoy, al estar digitalizado, todo ese historial se gestiona en un sistema. Cuando alguien pide una certificación, recibe un documento que puede tener múltiples páginas resumiendo ese mismo tracto sucesivo cronológicamente. Ok, tenemos el papeleo perfecto, el edificio está construido, el historial está limpio y todos tienen su rebanada de pastel inscrita en la base de datos. Pero, ¿qué pasa cuando la naturaleza no está de acuerdo con los abogados? Uy, el caos físico. Exacto. ¿Qué pasa cuando la realidad física choca frontalmente con la teoría legal? Me refiero a los desastres estructurales. Ese es el verdadero examen general para la propiedad horizontal, y la clase de Derecho Civil plantea un caso extremo, pero muy realista, situado en los complejos habitacionales de Nimajuyú, en la zona 21. Que tienen módulos de 4 pisos. Exacto. Ese escenario es de película. Pongamos la situación para quienes nos escuchan. Ocurre un terremoto masivo. Y por alguna rareza de la física, los 3 pisos superiores de un módulo, digamos el tercero y el cuarto, colapsan por completo. Quedan reducidos a escombros. Pero, sorprendentemente, el primer y el segundo nivel quedan intactos. Sus columnas resistieron. Físicamente, los departamentos de los vecinos de arriba dejaron de existir. Desaparecieron. Y aquí viene la gran controversia. El dueño del segundo nivel sigue viviendo ahí y los vecinos de arriba quieren reconstruir, pero el de abajo dice, bueno, el espacio ya está ahí, yo construyo sobre tu techo. ¿De quién es el espacio que quedó vacío allá arriba? Esto plantea una pregunta importante y reta la intuición, pero la ley civil tiene una respuesta clara. El dueño afectado debe reconstruir su propiedad individual. Los vecinos de abajo no pueden simplemente ocupar el espacio aéreo del piso superior. Espera, esto requiere procesarlo un segundo. Si mi departamento en el tercer piso colapsa, ¿soy legalmente dueña de una caja invisible de aire allá arriba? Exactamente. Posees los derechos sobre esa caja de aire delimitada por las coordenadas de la escritura original. Sigue siendo dueña de ese porcentaje sobre el terreno. Pero, ¿cómo se resuelve esto en el mundo real? Porque si ocurrió un terremoto, probablemente yo esté arruinada financieramente. No puedo dejar mi caja de aire vacía para siempre. Y por esto mismo, en un país con alta actividad sísmica, la ley no puede dejar esto al azar. El artículo 552 estipula que la gestión de riesgos a través de seguros es obligatoria. Ah, el seguro es el puente. Debe haber un seguro común para todo el edificio y seguros particulares para los titulares, o acordados por la mayoría. El seguro obligatorio es el puente entre la caja invisible de aire y la reconstrucción física.
Entiendo. El seguro aporta el capital para reconstruir la estructura. Nadie se queda con una caja de aire vacía. Así es. Pero las catástrofes no siempre son desastres naturales. A veces provienen de la misma convivencia. Y ahí entra el artículo 534, la indivisión forzosa. O los conflictos vecinales. Siempre hay problemas. Siempre hay alguien que quiere pasarse de listo. ¿Por qué la ley prohíbe dividir las áreas comunes mediante pactos privados? Porque mientras el edificio exista bajo este régimen, las áreas compartidas no pueden privatizarse. Es nulo cualquier acuerdo donde los vecinos decidan apropiarse de algo común. Para ponerle una imagen clara, imaginemos que en la planta baja hay un área verde muy bonita, con un par de columpios. Es un área común, pero los vecinos del primer piso se juntan un fin de semana, hacen un pacto privado, firman un papelito e instalan una cerca alrededor del jardín para darle un uso privado para sus parrilladas. Ese es el ejemplo clásico. Y la ley responde con total severidad. Ese pacto no tiene absolutamente ninguna validez legal. Las áreas comunes están destinadas al uso y goce de la totalidad de los copropietarios. Nadie puede adueñarse de esos espacios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado conceptos que al principio suenan áridos, leyes de 1959, inscripciones registrales, artículos del Código Civil. Que pueden ser pesados. Pero en realidad, este análisis profundo transforma todo eso en el manual de supervivencia diario para cualquiera que viva o planee vivir en la ciudad vertical. Brinda un atajo invaluable para el aprendizaje de los estudiantes. Y yo aplaudo la curiosidad que impulsa a entender estas fuerzas invisibles, legales, que mantienen los edificios en pie tanto como el propio concreto. Absolutamente. Y me deja con una idea rondando en la cabeza para que quienes nos escuchan lo piensen. Si la propiedad horizontal actual define minuciosamente hasta el espacio aéreo de nuestra habitación hoy, ¿cómo tendrán que mutar y reescribirse estas leyes del Código Civil en el futuro? Imagínate. Sí, cuando comencemos a ver edificios adaptados para el aterrizaje de vehículos aéreos personales en balcones o ciudades verticales completamente autosuficientes. Sea todo un reto. Será un verdadero misterio legal para el futuro, un rompecabezas tridimensional. Bueno, para empezar me gustaría que imagináramos una situación que, la verdad, pasa todos los días en las notarías. Digamos que unos padres deciden donar su única casa a sus hijos. Ajá, el clásico caso de heredar en vida. Es súper común. Exacto, heredar en vida. Transfieren la propiedad legalmente, pero, y aquí está el truco, añaden una cláusula que obliga a esos hijos a permitirles vivir en esa casa hasta el último día de sus vidas. O sea, suena a un acto muy noble, ¿no? Como el balance perfecto para asegurar la vejez de los padres. Sí, totalmente. Pero la realidad es que esta figura jurídica abre una caja de Pandora impresionante. ¿Qué pasa si el techo empieza a colapsar? Claro. ¿O qué ocurre si el hijo, que pues ahora ya es el dueño legal, empieza a acumular deudas y el banco decide embargar la casa? Uy, un dolor de cabeza gigantesco. O imagínate, si la casa entera es arrasada por un desastre natural, como un terremoto o algo así. Exacto. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos la misión de diseccionar las reglas del juego sobre la propiedad a través de una figura que a mí me parece fascinante, el usufructo. Así es. Y bueno, las fuentes que estamos analizando hoy incluyen una cátedra universitaria de Derecho Civil magistral. Está repleta de debates entre estudiantes, casos de la vida real y unos consejos notariales de oro.
Y es que la complejidad de esos escenarios es precisamente lo que hace que este tema deje de ser pura teoría abstracta, ¿verdad? Ajá. Se convierte en un drama humano y financiero real. Cuando la propiedad legal de un inmueble se separa del derecho de usarlo, las fricciones del día a día pueden escalar rápidamente a batallas campales en los tribunales. Si no hay reglas claras desde el día 1, me imagino. Totalmente. Por eso, el primer paso para entender esta dinámica es abandonar la idea de que la propiedad es un bloque sólido, así indivisible. En el derecho civil, la propiedad es más bien como un paquete de derechos que se puede desarmar. O sea, separar los componentes. Exacto. Por un lado, la ley crea la figura del nudo propietario. Esta es la persona que tiene el título de propiedad. O sea, la casa es suya en el papel, pero su derecho está, digamos, desnudo. Ajá, nudo propietario. Sí, no puede usarla, no puede habitarla y mucho menos rentarla. Mientras que por el otro lado tenemos al usufructuario, que es la persona que tiene el derecho absoluto de usar, gozar y disfrutar de los frutos de ese bien. Así es. La más cara del mercado. Tú eres el dueño, pero le das el único control a un amigo. Exacto. O sea, tú eres el dueño, tienes la caja, la factura, pero tu amigo es el que se está divirtiendo jugando todos los días. Me encanta esa analogía. Esa separación de poderes es el núcleo del usufructo. Y, a ver, debido a que el usufructuario va a exprimir los beneficios de un bien que en el fondo no le pertenece de forma definitiva, la ley tiene que poner barreras de contención. Claro, para proteger al dueño original. Exactamente. Antes de que el usufructuario siquiera ponga un pie en la casa o reciba las llaves, tiene dos obligaciones iniciales ineludibles. La primera es realizar un inventario muy, pero muy detallado, o una descripción del estado del inmueble. Y esto siempre citando al nudo propietario para que esté ahí presente, ¿no? Así es. Es vital. O sea, documentar si la pared ya tenía humedad, si el piso de madera ya estaba rayado. Establecer como una línea base para que al final nadie pueda reclamar daños que ya venían de antes. Exacto. Pero el inventario por sí solo no te paga las reparaciones si el usufructuario decide destrozar el bien. Y aquí es donde las fuentes hacen muchísimo énfasis en la segunda obligación inicial, que es la garantía o la fianza. La famosa garantía. Sí, la garantía es básicamente el escudo protector del nudo propietario. Es asegurar que si el usufructuario abusa del bien, pues habrá un fondo económico del cual cobrar. Pero a ver, las fuentes también decían que no siempre es obligatoria, ¿verdad? Ah, claro. La ley tiene sus excepciones. Por ejemplo, si un padre dona su casa a sus hijos y él mismo se reserva el usufructo, pues la ley asume que el padre no va a destruir la casa que él mismo construyó con tanto esfuerzo. Tiene todo el sentido. Así que lo exime de dar esa garantía. O bueno, también el contrato notarial puede simplemente dispensar esta obligación si ambas partes están de acuerdo. Ok, pero analicemos la mecánica de lo que pasa cuando las cosas salen mal, porque ahí es donde se pone interesante. Digamos que el nudo propietario dispensó esa garantía por confianza. Era su amigo, le prestó el control de la consola. Ajá. Pasan 2 años y el dueño se da cuenta de que el amigo está golpeando el control contra la pared. O, volviendo a la casa, el usufructuario está dejando que se caiga a pedazos. No repara las tuberías, el jardín es un pantano, todo mal. Se rompió la confianza totalmente. ¿Sí? El dueño simplemente tiene que quedarse cruzado de brazos viendo cómo su capital desaparece hasta que el usufructuario se muera. No, para nada. El derecho civil tiene un mecanismo de defensa diferido fantástico para esos casos. Si el usufructuario abusa del bien, causándole deterioros graves por falta de mantenimiento, el nudo propietario tiene la facultad legal de exigir la garantía en ese preciso momento. Ah, aunque la haya perdonado al principio. Exacto, se activa como una alarma legal. Y si el usufructuario se niega o simplemente no tiene dinero para pagar esa fianza, las consecuencias alteran toda la naturaleza del contrato. ¡Wow! De hecho, leí en las fuentes que el propietario puede intervenir directamente. O sea, retener los bienes en calidad de administrador o, si son cosas móviles, muebles, pedir que se vendan y se invierte el dinero. Sí, el mecanismo detrás de esto es brillante. La ley busca preservar el valor del capital original a toda costa. Si el usufructuario no da garantía y arriesga el bien físico, el propietario puede exigir que los muebles se subasten y ese dinero se invierta en valores financieros seguros. Es como una transmutación del derecho. Pasas de usar un sofá
a cobrar el rendimiento de un bono bancario, solo por no haber cuidado el sofá original. Ajá, tal cual. El usufructuario ya no tiene el mueble, pero no pierde su derecho. Sigue recibiendo los intereses que genere ese dinero. O sea, conserva el fruto, pero se le quita la capacidad de destruir la raíz. ¡Qué interesante! Y aquí los apuntes de la clase subrayaban mucho el papel del notario. Decían que un contrato bien redactado no debe dejar este mecanismo al azar o a lo que interprete un juez 10 años después. Definitivamente no. El notario tiene que redactar cláusulas clarísimos sobre cómo y cuándo se va a exigir esa garantía para evitar que todo el patrimonio se evapore en un juicio larguísimo. Claro. Ahora, digamos que superamos esta fase inicial de garantías. El conflicto generalmente se traslada a la convivencia diaria, ¿no? Al mantenimiento del inmueble. Uy, sí, el desgaste natural de las cosas. Y aquí la ley civil pinta una línea divisoria súper estricta entre lo que son reparaciones ordinarias y extraordinarias. A ver, explícanos esa diferencia porque suena a que es motivo de pleito seguro. Seguro. Las ordinarias son las indispensables para la conservación diaria, y esas recaen siempre sobre el usufructuario. O sea, el mantenimiento operativo. La pintura anual, impermeabilizar antes de que llueva, arreglar una tubería que gotea. Exacto. Si tienes el beneficio de vivir ahí gratis o usando la casa, asumes el costo del desgaste diario. Pero por otro lado están las reparaciones extraordinarias. Estas son las intervenciones mayores, las estructurales, y esas recaen sobre el nudo propietario. Ok, o sea, si las vigas de carga están a punto de ceder o hay que cambiar todo el sistema eléctrico porque se va a incendiar la casa, el dueño es el que tiene que abrir la billetera. Así es. Su deber es proteger la existencia misma de la propiedad. Aquí quiero meter un escenario que me pareció buenísimo de los debates de los estudiantes en la fuente, específicamente uno de un alumno, Juan Carlos. Ah, sí, me acuerdo de ese caso. Él plantea un problema muy realista. Decía, bueno, los niveles de delincuencia están altísimos en el vecindario. La casa es vulnerable. Entonces, el usufructuario contrata albañiles y levanta un muro perimetral de 3 metros con cerca electrificada. Ajá. Y su lógica era, esto es una obra mayor, súper costosa y estructural para poder vivir aquí con seguridad, así que es una reparación extraordinaria y se la cobro al dueño. ¿Es correcto eso? Pues ahí está la trampa en la que caen muchísimos. Ese muro no es una reparación extraordinaria. No. No. El Código Civil define la reparación extraordinaria como aquella necesaria para restablecer el bien a su estado original, para que no perezca. Un muro de seguridad nuevo no está arreglando algo roto, está agregando un valor o una función que antes no existía. Ah, ya veo. Jurídicamente, eso se clasifica como una mejora voluntaria. Y la regla con las mejoras voluntarias que hace sin avisarle al dueño, pues es bastante dura, ¿no? Durísima. El usufructuario asume el costo total y no tiene ningún derecho legal a exigir que le reembolsen ese dinero cuando termine el contrato. Pero tiene sentido. Digo, es para proteger al nudo propietario de la bancarrota. Imagínate que la ley obligara al dueño a pagar por cualquier locura arquitectónica que se le ocurra al usufructuario. Terminaría ahogado en deudas por obras que ni pidió. Exacto. Sin embargo, la ley no es ciega ante el valor de esa mejora. Le da 2 consuelos al usufructuario. El primero es la compensación. ¿Cómo funciona eso? Pues si el usufructuario causó algún deterioro en otra parte de la casa, digamos que arruinó los pisos, puede usar el valor de ese muro perimetral para compensar su deuda por los daños. Ok, se cruzan las cuentas. Ajá. Y el segundo es el famoso ius tolendi, que es el derecho a retirar la mejora. O sea, si puede desmontar la cerca electrificada y llevársela sin dañar la estructura original de la casa, tiene todo el derecho de hacerlo cuando se vaya. Me parece justo. Ahora, regresando a las fricciones, pero sobre reparaciones extraordinarias urgentes, las que sí le tocan al dueño. Digamos que el techo se está cayendo literalmente. Ajá. El usufructuario le avisa al dueño, pero este lo ignora, le clava el visto, no quiere gastar. El usufructuario pues no puede dormir bajo la lluvia, así que paga la reparación de su bolsillo. Claro, urgencia total. Las fuentes decían que, al final del usufructo, exige el reembolso. Pero si el dueño se niega, el usufructuario puede atrincherarse, ¿no? Ejercer el derecho de retención. Así es. Legalmente, no devuelve la propiedad hasta que el dueño pague lo que debe. Es un mecanismo de presión fortísimo. Y bueno, para cerrar esta parte del día a día, hay que hablar rápido de los impuestos, la carga tributaria. Hoy el tema que a todos les duele.
Sí, y la regla general aquí depende de cómo nació el usufructo. Si fue a título gratuito, como la donación de padres a hijos, el usufructuario absorbe absolutamente todos los impuestos que pesen sobre la finca, incluyendo el predial. Y tiene lógica. O sea, si no pagaste ni un centavo por vivir ahí, lo menos que puedes hacer es liberar al dueño de la carga fiscal. Totalmente. Pero si el usufructo fue oneroso, o sea, si pagaste un precio por ese derecho, la carga se aligera. Ahí el usufructuario solo paga lo que corresponde directamente a los servicios para su goce, tipo recolección de basura, agua, luz. Perfecto. Queda clarísimo. Ahora, ya sabemos cómo lidian el dueño y el inquilino vitalicio entre ellos, pero la cosa se complica muchísimo más cuando entran terceros al juego. Uy, sí, cuando abres la puerta a extraños. Porque el usufructuario no está encadenado a vivir en esa propiedad. Puede rentarla o incluso ceder su derecho de usufructo a otra persona, a menos que el contrato diga lo contrario. Exacto. Pero al ceder ese derecho a un tercero, se activa una de las cláusulas más peligrosas para el usufructuario original, la responsabilidad solidaria ante el dueño. Esto en las fuentes me recordó a cuando eres el fiador de un amigo en el banco. Si tu amigo desaparece y no paga, el banco va contra ti hasta sacarte el último centavo. Es una excelente comparación. Si tú le cedes el usufructo a un amigo y este amigo organiza fiestas locas y destruye la casa, el dueño no va a perder tiempo demandando a tu amigo, va a ir directamente tras de ti. El usufructuario original sigue atado financieramente. O sea, no hay escapatoria. No puedes simplemente decir, yo ya no vivo ahí y lavarte las manos. Para nada. El dueño te entregó el bien a ti por confianza o por contrato. Si tú metes a un tercero, actúas esencialmente como su avalista. ¡Wow! Otro escenario súper común con terceros que mencionaba la clase es el de las servidumbres de paso. Ah, claro, un clásico del derecho agrario. Sí, imagínate que un vecino se da cuenta de que su terreno quedó encerrado y necesita abrir un camino de tierra cruzando la finca usufructuada para llegar a la calle, y va y le pide permiso al usufructuario. El usufructuario le puede dar permiso, obvio, e incluso cobrarle por pasar. Pero hay una limitante técnica clave. Nadie puede transmitir más derechos de los que posee. Ujú. Como el usufructo es temporal o vitalicio, cualquier servidumbre que firme el usufructuario nace con fecha de caducidad. El día que él se muera, el camino del vecino deja de existir legalmente. O sea, el vecino está comprando un problema a futuro seguro. Exactamente. Por eso el consejo notarial es de oro aquí. Si alguien quiere un acceso permanente, tiene que negociar y firmar la servidumbre directamente con el nudo propietario. Y el notario debe dejar clarísimo en la escritura que la finca está bajo un usufructo en ese momento. Para armonizar los derechos de los tres y evitar demandas. Bueno, vamos a subirle el nivel al drama. Dejemos a los vecinos y pasemos a fuerzas mayores. Los bancos, la naturaleza, el Estado. El caos total. Sí, a ver, un temor común. El dueño del título, el nudo propietario, tiene deudas severas. No pagó un préstamo comercial y el juez dicta una orden de embargo sobre la finca. La pregunta es, ¿llega la policía a desalojar al usufructuario? Pues, sorprendentemente no. Y esto revela el poder real de fraccionar la propiedad. A ver, El embargo sigue. La propiedad se subasta para pagarle al banco, pero el usufructuario se puede quedar en su sillón viendo la tele sin que nadie lo toque. ¡wow! ¿Por qué? Por el principio de prioridad en el registro, el banco solo puede embargar lo que el deudor tiene, y él solo tiene la nuda propiedad. El que gane la subasta compra el título, pero tiene que respetar el usufructo. Hasta que se extinga. Exacto. La única excepción es si la casa ya estaba hipotecada e inscrita en el registro antes de que naciera el usufructo. Ahí sí, el gravamen previo mata la protección. Regla de oro. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Ahora, ¿qué pasa si el adversario es la fuerza de la naturaleza? Las fuentes hablaban de inundaciones graves o abulsión, que es cuando el río se lleva un pedazo de tierra. Casos de fuerza mayor. Si la finca queda temporalmente inutilizable, el reloj del usufructo sufre una alteración. No se extingue, sino que el tiempo que estuvo inhabilitada se le perdona, se le reintegra al usufructuario. Se pausa el reloj básicamente. Sí, su plazo se extiende para compensar. Pero, a ver, el escenario se pone mejor cuando hablamos de destrucción total. Un terremoto derrumba el edificio de 3 pisos que el usufructuario rentaba. Queda en ruinas. Literalmente la ley me da derecho a ir a acampar al terreno baldío y sentarme sobre los ladrillos rotos.
Jaja, literalmente sí. El Código Civil estipula que conservas el derecho a disfrutar del suelo y de los escombros. Esto ilustra algo profundo. El derecho real recae sobre el espacio geográfico y la materia, no solo sobre la arquitectura. ¡Qué locura! Y si el dueño dice, yo voy a reconstruir con mi dinero, ¿qué pasa? Puede hacerlo, pero para equilibrar las cosas tendrá que pagarle al usufructuario los intereses correspondientes al valor del suelo y los materiales por todo el tiempo que le restaba al contrato original. O sea, todo se monetiza. Y decían que con la expropiación del Estado es igual, ¿no? Idéntico. Si el gobierno expropia para hacer un aeropuerto, le paga al dueño. Pero el dueño tiene que pagarle al usufructuario el interés de esa indemnización por los años que faltaban. Nadie se enriquece a costa del otro. Me encanta. Oye, y no podemos dejar fuera el caso exótico de la clase. El artículo 737, el usufructo de animales. Ah, las vacas. Sí, sí. ¿Qué pasa si tienes un rebaño en usufructo y todas las vacas se mueren por una enfermedad contagiosa sin que sea tu culpa? La ley es muy gráfica. Si perecen todas, por caso fortuito, cumples entregando las pieles al dueño. ¿O el dinero de las pieles? Exacto. Pero si sobrevive una parte del rebaño, tienes la obligación estricta de reemplazar a los animales muertos con las crías de los que sobrevivieron. La idea es mantener el número original intacto para el dueño. Te tomas la leche, pero mantienes el capital vivo. Buenísimo. Bueno, ya vimos cómo nace, cómo sobrevive a los desastres, pero todo tiene un fin. Hablemos de la extinción y el laberinto registral. La recta final. Las causales de extinción son súper rigurosas. La principal, obviamente, es la muerte del usufructuario, también el vencimiento del plazo o la renuncia expresa. Y también mencionaban la consolidación, ¿verdad? Ah, sí. Si el usufructuario decide comprarle la casa al dueño. Al ser la misma persona, el usufructo desaparece, porque ya no necesitas permiso para usar lo que es tuyo. Claro. Y luego están las condiciones resolutorias, que son como detonadores, tipo, este usufructo dura hasta que te cases o hasta que el niño cumpla 18 años. Exacto. En el instante en que eso pasa, el derecho se extingue automáticamente. Pero a ver, ¿qué pasa si el dueño simplemente se harta? Dice que el usufructuario es conflictivo, que la casa pierde valor y quiere revocar el derecho antes de tiempo por sus pistolas. No puede. La revocación unilateral es jurídicamente imposible. No puedes llegar con un cerrajero a cambiar la chapa. El único camino es un juicio civil. O sea, tienes que probarle a un juez que hay abuso grave, que tala árboles sin permiso o que no hace reparaciones. Exacto, con peritajes y testigos. Hasta que un juez no dicte sentencia, el usufructuario no se mueve. Suena a que el notario aquí es casi un psicólogo familiar. O sea, cuando los papás quieren donar todo a lo loco, el notario tiene que frenarlos y decirles, no lo hagan sin guardarse el usufructo para que no acaben en la calle. Totalmente. Es su obligación ética advertir los riesgos. Y bueno, cuando por fin llega el día de cancelar el usufructo en el registro de la propiedad, hay que saber que no es automático. No basta con llevar el acta de defunción. Se necesita otro trámite. Sí, se requiere una escritura pública de cancelación hecha por un notario para limpiar el historial. Y hay un consejo clave sobre los honorarios ahí. Ah, sí, el tema del cobro. Si en un mismo documento compras la casa y cancelas el usufructo anterior, el registro te cobra doble. Así es, interpretan el documento de forma fraccionada. Te cobran la tarifa de compraventa por un lado y la de cancelación por el otro. Son dos actos jurídicos, así que son dos honorarios separados. Un detalle que te puede desajustar el presupuesto feo si no lo sabes. Sí, vital para los costos inmobiliarios. Todo esto nos demuestra que el Código Civil está pensado para cubrir cada fricción posible entre humanos frente a la riqueza. Desde quién paga la pintura hasta qué pasa si un río se lleva la tierra. Y ese creo que es el aprendizaje central de hoy. La propiedad no es estática, es un tejido de derechos que si no se redacta bien con un notario, se vuelve una pesadilla en los tribunales. Totalmente de acuerdo. Es el triunfo de la previsión legal sobre la incertidumbre de la vida. Bueno, queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este minucioso recorrido por las trincheras del derecho civil. Siempre es revelador ver cómo nos organizamos como sociedad, pero antes de irnos, una reflexión provocativa para quienes nos escuchan hoy. A ver. Hoy hablamos de proteger vacas, muros de ladrillo y campos inundados. Cosas tangibles. Pero el mundo avanza rapidísimo hacia lo digital. Imaginen cómo se van a adaptar estos principios romanos para bienes intangibles.
O sea, ¿cómo se constituye un usufructo sobre una parcela virtual en el metaverso? ¡Wow! ¿O cómo divides la nuda propiedad y los frutos de un canal de YouTube monetizado o de una cartera de criptomonedas? Si el Código Civil sobrevivió siglos regulando el polvo y la madera, el próximo gran reto será ver cómo gobierna el código de programación. Un desafío tremendo para el futuro del derecho, sin duda. Algo para que todos nos quedemos pensando. Hasta la próxima inversión profunda. Imaginen estar en medio de una clase, tomando apuntes con cierta tranquilidad, porque el temario para el próximo examen de Derecho Civil parece, digamos, manejable. Se respira un aire de alivio absoluto en el aula. El famoso momento de calma antes de la tormenta en la facultad. Exacto, totalmente. Pero entonces la catedrática hace una pausa, revisa el código, nota que los primeros temas abarcan relativamente pocos artículos y decide, en ese preciso instante, agregar un bloque masivo al examen. Y ahí es donde se desata el caos, claro. Un pánico amistoso, los micrófonos abriéndose para protestar. O sea, es un momento clásico en cualquier facultad de Derecho. Y esa pobre estudiante, Lourdes, expresando el pánico colectivo. Es la representación perfecta de cualquier persona que se enfrente a una evaluación importante. Es el instante exacto en el que la percepción de la realidad académica cambia por completo. Lo que parecía un paseo tranquilo se convierte en una carrera de obstáculos. Sí, literal. Y fíjate que esa es una excelente ilustración de cómo el estudio del derecho a menudo resulta engañoso, porque la dificultad no radica en la cantidad de texto o de artículos, sino en la profundidad de sus implicaciones doctrinales. Absolutamente. Y ese es precisamente el propósito de esta inmersión profunda de hoy. El objetivo es desentrañar el contenido de esa sesión magistral del 18 de abril para que quienes nos escuchan puedan dominar los temas del segundo examen parcial. Una misión vital, ¿la verdad? Sí, la misión es tomar esos apuntes, las definiciones de los tratadistas y la estructura del código y convertirlos en un conocimiento sólido. Algo que vaya mucho más allá de la simple memorización, ¿no? Así es. Y el camino que trazaremos hoy obedece a una lógica progresiva. Iniciaremos delineando el mapa del examen, o sea, comprendiendo la diferencia fundamental entre compartir la propiedad y las figuras donde se disfruta de lo que pertenece a otro. Claro, porque no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo la copropiedad o la propiedad horizontal, que son formas de compartir. A partir de ahí, el análisis se va a centrar en la anatomía técnica y, bueno, las fricciones reales entre el usufructo, el derecho de uso y el derecho de habitación. Bueno, para visualizar el terreno del examen, creo que hay que entender los bloques como si fuera un edificio. Los primeros temas, que son los cimientos, abarcan la copropiedad y la medianería. Estos están regulados de los artículos 485 al 527. La base de todo. Luego está el primer piso, que sería la propiedad horizontal, del 528 al 559. Y finalmente este penthouse enorme, la gran adición de último minuto, el usufructo y sus figuras derivadas, que van del 703 al 744, extendiéndose con uso y habitación hasta el 751. Y ahí está el detalle. Ese penthouse es pesado. Es pesadísimo. Pero aquí hay algo que siempre genera confusión. Quienes estudian esto ven las primeras figuras y piensan que ya dominan el tema porque saben qué es un condominio o un edificio de apartamentos. Y eso es un error peligrosísimo para un examen. Totalmente. Porque el salto conceptual entre compartir un bien y usar el bien de un tercero es gigantesco, ¿no crees? Es abismal. El error común es tratar estos temas bajo la misma lupa. Las primeras figuras, la copropiedad y la propiedad horizontal, son formas especiales de propiedad. O sea, sí hay dueños reales. Exacto. Hay dominio,
aunque esté fragmentado o sujeto a reglas de convivencia súper complejas. Pero cuando el temario salta al usufructo, al uso y a la habitación, el paradigma legal se rompe en 1000 pedazos. Entramos a otra dimensión jurídica. Tal cual, se entra al terreno de los derechos reales de mero goce. Ya no existe el título de propietario. Lo que existe es una facultad, respaldada por la ley, para exprimirle utilidad a un bien ajeno. Ah, exprimirle utilidad. Esa es la clave. Y la doctrina, con autores como Rogina Villegas, Cabanillas o Flores Juárez, es implacable al marcar las diferencias sobre cuánta de esa utilidad se puede extraer. Bueno, para bajar todas esas definiciones doctrinales a la realidad, propongo pensar en estas figuras como si se tratara de las llaves de un vehículo ajeno. A ver, me gusta esa analogía. Digamos que el usufructo sería recibir las llaves de un auto y tener permiso absoluto para trabajarlo, o sea, meterlo de Uber, alquilarlo para eventos o usarlo de taxi. Es un derecho amplio que permite una explotación completa. Generar lucro, básicamente. Exacto. En cambio, el derecho de uso, que está regulado en el artículo 745, sería recibir esas mismas llaves del carro, pero con una restricción gigante. El auto solo sirve para llevar a los hijos al colegio o hacer las compras de la semana. Es una analogía muy funcional, principalmente porque ilustra el concepto central de toda esta discusión: el lucro frente a la necesidad. Esa es la balanza. Sí. El artículo 745 permite servirse de una cosa ajena o aprovechar sus frutos, claro, pero establece una barrera infranqueable. Ese provecho es válido única y exclusivamente en la medida que baste para las necesidades del usuario y su familia. Ni un centavo más allá de eso. Ni un centavo más. Y si el análisis se traslada al derecho de habitación, en el artículo 746, el cerco es aún más estrecho. Se trata estrictamente del derecho de ocupar un inmueble urbano para vivir en él gratuitamente, nada más. Pero a ver, un momento, porque aquí es donde siento que la rigidez de esas definiciones choca de frente con la realidad moderna de la gente. ¿En qué sentido? Pensemos en un escenario actual. Por alguna razón legal, a una familia se le otorga el derecho de habitación sobre una casa enorme de 8 cuartos. Pero resulta que ellos solo ocupan 3 cuartos porque son poquitos. Un caso muy común en herencias. Exacto. Bueno, en la economía de hoy, lo primero que alguien pensaría es en alquilar esos 5 cuartos sobrantes a estudiantes universitarios para pagar la luz, el agua, el internet. ¿Por qué el código prohíbe algo que parece una solución económica superlógica e inofensiva? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que la prohibición no existe por capricho de los legisladores, sino por la naturaleza jurídica de la figura. Ojo aquí. El artículo 748 consagra la inalienabilidad absoluta de estos derechos. Inalienabilidad. O sea, intocables. Totalmente. Si se permite alquilar esos cuartos sobrantes, el titular de la habitación está disponiendo comercialmente del bien. En la práctica, está actuando como si tuviera un usufructo, o peor aún, como si fuera el propietario legítimo. Claro, se está lucrando de algo que le dieron solo para sobrevivir. Exactamente. El derecho de uso y habitación nace de un principio de asistencia, de solidaridad familiar, no nace de una lógica de mercado. Convertirlo en un negocio desnaturaliza por completo el propósito para el cual fue creado. Entiendo la teoría de la solidaridad familiar, tiene sentido, pero vamos a presionar un poco más este concepto, porque la economía digital nos cambia las reglas del juego a cada rato. A ver, ponme a prueba. Si una persona tiene únicamente un derecho de habitación, lo que significa que solo puede usar el espacio para residir, ¿qué ocurre si esa persona hace teletrabajo? Uy, ¿esa es buena? Digamos que instala una computadora en la sala y envía facturas o gestiona un negocio de comercio electrónico desde esa casa prestada. Está violando la ley porque ya no es un uso puramente residencial. Esa es una de las áreas grises más fascinantes que enfrentan los jueces hoy en día. Pero la doctrina clásica nos da una salida. Hay que diferenciar entre explotar los frutos del bien y la actividad personal del individuo. O sea, separar la casa del trabajo de la persona. Correos desde una laptop sentada en el sofá no es comercializar la casa, no estás alquilando la sala. Ah, ya veo. El problema sería si uso la casa como la herramienta de comercio. Ahí está el detalle. El problema legal surgiría, por ejemplo, si esa misma persona decide adaptar el garaje de esa casa para abrir una panadería con atención al público. Claro, poner un mostrador, recibir clientes. Exacto.
Ahí, el inmueble se convierte directamente en un instrumento de comercio. Y eso sí constituye una violación directa al derecho de habitación, lo cual podría ser causal de extinción del derecho por abuso. ¡Wow! Esa línea divisoria entre sobrevivir y explotar comercialmente es un punto de quiebre importantísimo para quienes van al examen. Es la clave del análisis, sí. Y bueno, ya estableciendo qué no se permite hacer con estos derechos, resulta fundamental entender cómo nacen y cómo terminan, porque a fin de cuentas, ninguna de estas figuras existe en el vacío. Alguien tiene que otorgarlas. Efectivamente. Y aquí, el Código Civil opera con un principio de economía legislativa, digamos. Economía legislativa, o sea, no inventar más leyes si no es necesario. Exacto. En lugar de crear reglas nuevas, el uso y la habitación funcionan como figuras satélite que orbitan alrededor del usufructo. Nacen de las mismas fuentes. O sea, ¿por contrato? Por contrato, sí. O muy frecuentemente por un acto de última voluntad, como un testamento. Imagina a alguien que busca proteger a un familiar, asegurándole un techo, pero sin darle la propiedad para que no la malgaste o la venda. Lo cual tiene muchísimo sentido práctico en la vida real. Y supongo que si nacen igual que el usufructo, la forma en que mueren o se extinguen sigue la misma lógica satélite, ¿verdad? Así es. Para la extinción, el Código Civil no se complica y nos remite directamente a las reglas del usufructo, específicamente en los artículos 738 y 739. Entonces, ¿cuáles serían esas causales de muerte del derecho? Bueno, se extinguen por la muerte del beneficiario, obviamente, también por el vencimiento de un plazo estipulado en el contrato, por renuncio o por algo llamado consolidación, Consolidación. que es cuando la misma persona junta los dos títulos. Exacto, cuando el usuario repentinamente compra o hereda la propiedad completa. Ya no necesita el derecho de uso. Pero ojo, la causal que más litigios y dolores de cabeza genera es precisamente el abuso del derecho que mencionamos con la panadería. Claro, pasarse de la raya. Si el beneficiario deja que la propiedad se caiga a pedazos por falta de cuidado, el propietario original puede demandar la extinción de ese derecho de inmediato. ¡Qué interesante! Y hay otro detalle. Antes de tomar posesión de la casa o la finca, la ley exige prestar garantía y realizar un inventario formal, según el artículo 749, a menos, claro, que el contrato te exima de esta obligación. Claro, el famoso inventario para saber cómo entregaste las cosas. Ahora, todo ese tema de que la propiedad no se caiga a pedazos nos lleva al asunto que siempre genera conflicto: el dinero y los gastos diarios. El tema financiero siempre es un punto de quiebre. Sí. Y el artículo 751 es clave aquí para el examen. Si una persona está viviendo gratis en la casa de alguien más por un derecho de habitación, ¿quién es el responsable de pagar el impuesto sobre el inmueble o de arreglar el techo si hay una gotera terrible? El artículo 751 resuelve esa fricción mediante un principio de justicia matemática y proporcionalidad. La regla general es muy clara. A ver, Quien consume la totalidad de los frutos o quien ocupa la totalidad de la casa asume el 100% de la carga financiera. o sea, todo el peso económico. Todo. Esto incluye los gastos de cultivo en caso de una finca, las reparaciones ordinarias para mantener el bien en buen estado, como la gotera que mencionas, y por supuesto el pago de las contribuciones o impuestos estatales. Es como una especie de regla de el que se lleva todo el beneficio asume toda la responsabilidad. Es un resumen perfecto, pero el matiz, y esto es pregunta de examen seguro, llega cuando el uso es parcial. Como el ejemplo de la casa gigante donde solo usan 3/4. Exactamente. Si el titular del derecho de habitación ocupa únicamente un anexo, o si el usuario de una finca recolecta solo una fracción de las naranjas del huerto porque sus necesidades familiares son pequeñitas, entonces los gastos se dividen. Entiendo. ¿Y cómo se hace esa división en la ley? La contribución será estrictamente proporcional a la parte del bien que se esté disfrutando. Es una fórmula que busca equidad, aunque, siendo honestos, en la práctica, calcular esa proporción exacta a menudo requiere la intervención de un perito o acuerdos muy detallados. Me imagino, debe ser un lío contable. Y precisamente porque estas reglas son tan restrictivas y generan obligaciones económicas complejas, debe existir algún mecanismo para que el resto de la sociedad se entere, ¿no? ¿Te refieres a la publicidad de estos derechos? Sí, exacto. Porque si un tercero quiere comprar una casa, necesita saber si adentro hay una familia que tiene un derecho de habitación por los próximos 20 años. De ser así, ese nuevo comprador no los puede desalojar nomás porque sí. Ese es
eslabón perfecto que conecta toda la teoría del derecho civil con la realidad dura del mercado inmobiliario. Estamos hablando del registro de la propiedad. Que es sagrado en estos temas. Totalmente. El análisis técnico nos lleva directo al artículo 1125, específicamente a su numeral 2. Este mandato establece que los títulos que constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso y habitación conllevan la obligación estricta de inscribirse. Hay que llevar los papeles al registro, sí o sí. Sí, pero hay una salvedad importante aquí. Esta obligación existe siempre y cuando el derecho recaiga sobre bienes inmuebles. Claro, hace sentido. Si alguien tiene un derecho de uso sobre, no sé, un rebaño de vacas o un tractor, nadie espera que eso aparezca en el registro de la propiedad. Exacto. Sería imposible llevar ese control. Pero si es una finca o un apartamento, la inscripción no es opcional si se quiere que el derecho tenga efectos frente a un tercero. Por ejemplo, alguien que intente embargar la propiedad. El registro es el escudo protector por excelencia. Si el derecho no está inscrito, frente al banco o frente a un nuevo comprador de buena fe, simplemente no existe. Eres invisible legalmente. Por eso esa formalidad es vital. Y fíjate que esta conexión con el mundo real me recuerda un desvío analítico muy, muy interesante que ocurrió en esa misma sesión de clase que estamos analizando. ¿Ah, sí? Sé a qué te refieres. En cierto momento, la discusión saltó a las promesas de compraventa. Ya sabes, los contratos preparatorios. A simple vista parece un tema súper distinto, pero en el fondo también trata sobre cómo el registro protege expectativas futuras. No es un desvío menor, ¿eh? Para nada. Las promesas de compraventa operan bajo la misma lógica de advertencia pública que estábamos discutiendo con el uso y la habitación. Bueno, para explicar cómo opera esa promesa a quienes nos escuchan, funciona básicamente como hacer una reservación en un restaurante muy exclusivo, donde hay meses de espera. Esa llamada te asegura un lugar en el futuro. Es una gran forma de verlo. Y a veces, si hay un acuerdo especial, el dueño del restaurante te permite sentarte en la barra a tomar algo mientras tu mesa está lista. En bienes raíces, esto sería el permiso para usar el bien anticipadamente. Como cuando te dejan remodelar un local comercial antes de que sea formalmente tuyo. Exacto, vas avanzando. Pero la realidad jurídica es que no hay compra real hasta que se firme el contrato principal. Y la clase destacaba que, según la ley, esa promesa debe registrarse para proteger ese lugar en la fila frente a otros posibles compradores que lleguen con más dinero. Bueno, esa es la teoría perfecta, el mundo ideal del código. Sin embargo, la fricción surge al observar la práctica comercial actual. Uy, sí, la calle es otra historia. Especialmente en el desarrollo de edificios de apartamentos en obra gris. Las inmobiliarias y los compradores frecuentemente firman contratos privados de promesa que se quedan guardados en una oficina durante años, hasta que la torre por fin se construya y se puede escriturar. Y eso es un riesgo gigante. Inmenso, porque un contrato privado guardado en un cajón no ofrece ninguna protección registral si la inmobiliaria de repente quiebra o decide venderle el mismo apartamento a otra persona. Te quedas sin nada. Para quien estudia derecho, el verdadero aprendizaje aquí es entender la brecha entre la obligación del artículo 1125 y los riesgos que la gente asume todos los días en la calle por ahorrarse unos trámites o unos honorarios. Es que esa tensión entre lo que dice el libro y lo que hace el mercado es el núcleo de un buen examen de derecho. Siempre te van a evaluar sobre esa zona gris. Siempre, sin excepción. Ahora, para consolidar todo este análisis profundo en herramientas prácticas de cara a la evaluación, creo que hay que dejar de lado la estructura tradicional de un índice y poner a prueba los conceptos. Me parece perfecto. Aterricemos esto. Hagamos un ejercicio de estrés. Una dinámica de escenarios rápidos para comprobar que las diferencias entre estas figuras legales y sus reglas clave han quedado súper firmes. Un simulacro conceptual. Estoy listo. Adelante con los escenarios. Va, caso número 1. Un cliente llega a una oficina de abogados. Tiene un derecho de uso sobre una finca agrícola que produce café, y este derecho fue otorgado legalmente por 10 años. Este cliente necesita capital urgente y quiere ir al banco a hipotecar, es decir, gravar ese derecho de uso para que le den un préstamo. ¿Qué determina la ley? La respuesta legal es un rechazo absoluto, basado en el artículo 748. El de la inalienabilidad. Ese mismo. A diferencia del usufructo, donde el titular sí podría gravar su derecho para obtener financiamiento, el uso es estrictamente inalienable. Ningún banco, pero de verdad ninguno, puede aceptar un derecho de uso como garantía,
porque por naturaleza no se puede embargar ni rematar. Perfecto. Caso número 2. Y este está enfocado en el objeto sobre el que recae el derecho. Se firma un contrato para otorgar un derecho de habitación sobre una colección de obras de arte invaluables, con el objetivo de que el beneficiario disfrute de ellas en su propio museo privado. ¿Es viable esto? Es totalmente nulo por error en el objeto. Te cachó la trampa. Claro. Es que mientras que el usufructo y el uso pueden recaer tanto sobre bienes muebles como inmuebles, el derecho de habitación es restrictivo por definición pura. Recae única y exclusivamente sobre bienes inmuebles urbanos o edificaciones destinadas a servir de morada. O sea, no se puede habitar un cuadro o una cuenta bancaria. Excelente, muy claro. Último escenario rápido, que sería como la hoja de ruta del examen. Si alguien tiene solo 10 minutos antes de entrar al aula, está repasando en el pasillo y necesita enfocarse exclusivamente en las reglas únicas del uso y la habitación, ignorando la copropiedad por un momento, ¿qué bloque del Código Civil debe devorar visualmente? Ese bloque fundamental va del artículo 745 al 751. O sea, solo 6 o 7 artículos. Exacto. Son apenas unos cuantos artículos, pero contienen toda la esencia de las limitaciones, las obligaciones económicas y la famosa inalienabilidad. Pero, ojo aquí, la advertencia crucial para no fallar en una pregunta capciosa es recordar que no están solos. ¿A qué te refieres? Si el examen pregunta por causales de pérdida o formas de constitución, la respuesta no está en esos artículos del 745 al 751. La mente debe viajar automáticamente a las reglas del usufructo, específicamente a los artículos 738 y 739. Lo de las figuras satélite que platicábamos. Sí, el uso y la habitación no tienen reglas propias de extinción. Toman prestadas las reglas de su hermano mayor, el usufructo. Increíble. Yo creo que esa capacidad de saltar entre los artículos y entender que operan como un sistema interconectado es lo que separa a alguien que simplemente memoriza de alguien que realmente comprende el derecho. Es la diferencia entre sacar un 100 y sobrevivir con lo mínimo. Y creo que al final del día ese es el mayor valor de diseccionar esta clase magistral como lo hicimos hoy. O sea, no se trata solo de sobrevivir al segundo parcial. Se trata de entender el monumental acto de malabarismo que hace el derecho. Malabarismo es la palabra exacta. Sí, porque, por un lado, busca proteger de forma férrea el concepto de propiedad privada, asegurando que los dueños no pierdan el control de su patrimonio. Pero por el otro, diseña estas válvulas de escape, como el uso y la habitación, para permitir mecanismos de asistencia social y apoyo familiar en tiempos de crisis. Es un equilibrio muy delicado. Totalmente. La rigidez de la ley, impidiendo que alguien alquile los cuartos sobrantes, como decíamos antes, no es un castigo, es un candado para asegurar que las buenas intenciones de quien otorgó el derecho no se perviertan y terminen siendo un negocio mercantil encubierto. Esa es una perspectiva muy acertada de la filosofía detrás del código. Y fíjate que si se lleva este análisis jurídico al panorama de la sociedad contemporánea, surge una interrogante profunda que, deja mucho que pensar. A ver, cuéntanos. Radica en las necesidades del titular y de su familia, ¿verdad? Esa es la frase legal. Sin embargo, estos códigos fueron redactados en una época donde la estructura familiar y económica era sumamente tradicional y estática. Hoy en día, una familia puede transformarse radicalmente en meses. Claro, familias compuestas, mamás solteras, roomies. Sí, o jóvenes que sostienen a sus padres, grupos que dependen del trabajo intermitente o del comercio digital, como hablábamos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo interpreta un tribunal en pleno siglo XXI ese concepto estricto de necesidad familiar cuando las presiones económicas de la modernidad chocan contra un texto legal redactado hace décadas? ¡Wow! Es un choque de trenes entre el derecho y la realidad. Resulta fascinante de verdad observar cómo instituciones tan antiguas se enfrentan al reto constante de estirarse, sin romperse, para cubrir las realidades de un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Qué forma tan interesante de ver la evolución de las leyes. Comprender que detrás de cada restricción, de cada artículo que a veces parece un capricho académico en la pizarra, hay vidas humanas intentando encajar en un marco de reglas. Eso es el derecho al final del día. Así es.
Así que, la próxima vez que un temario parezca interminable o un profesor añada de sorpresa un bloque gigante como el usufructo justo antes del parcial, la estrategia no es el pánico ni memorizar páginas a ciegas. No, el pánico nunca es buena idea. La estrategia es encontrar la fricción, entender el porqué detrás de la regla y dominar el sistema. Haciendo eso, cualquier examen, por más difícil que parezca, se vuelve un trámite menor.